La segunda curación, que es normalmente mencionada y conocida como sanación interior de los recuerdos, yo digo que es curación de enfermedades espirituales. Y las enfermedades espirituales son muchísimas. Esta segunda curación son muchísimas, pero yo las junto en 4, las pongo en 4. A ver si me explico. Dios hace 4 curaciones en nuestra vida, pero la segunda curación, más que ser una sola, yo digo que son 4 curaciones. ¿Me explico? Entonces son 1, 2, y en el 2 pongan 4. Después seguimos a la tercera y a la cuarta. ¿Estamos ya? Bueno. ¿Cuáles son estas 4 enfermedades espirituales que creo yo se pueden acomodar en todas las otras? Se pueden acomodar todas las otras. Odio, miedo, remordimiento, complejos. Odio, miedo, remordimiento, complejos. Esta segunda curación, que son 4 curaciones, yo las pongo así porque yo sigo muy de cerca al doctor William Parker, que es un psicólogo. Él era judío y se volvió cristiano. No sé en cuál de esas denominaciones protestantes él se volvería cristiano. Creo que al final de su vida se volvió anglicano, pero nunca supe de él. Lástima, porque él murió por los años 50. El doctor William Parker dice que las enfermedades espirituales, que son muchísimas, se pueden catalogar en 4, acomodar en 4. Cualquiera que usted diga, se pueden acomodar en las 4, que son odio, miedo, remordimiento y complejos. Entonces, cuando yo estudié esta doctrina, o cuando yo estudié esto de la psicología, de este libro, cuando estudiaba psicología, de este doctor que me llamó mucho la atención y que he seguido por muchos psicólogos, yo dije, por aquí va la explicación a la segunda curación de enfermedades espirituales, de la sanación de los recuerdos. A ver, odio. A ver si vemos que el deseo de Dios en la persona adorable de Jesús es sanar un odio. Ustedes, ¿a quién se les parece un personaje muy conocido del Evangelio que sanó del odio? Como una bronca a los cristianos, ¿no? Podría ser Saulo. Sí, está bueno. Nunca se me había ocurrido pensar en San Pablo como ejemplo de curación de un odio. Sí, podría ser San Pablo. Me gusta, no lo había pensado. Pero hay otro mucho más conocido. No, el pobre Judas ese terminó ahorcado de odio. La samaritana. A ver, ese es el capítulo 4 de San Juan. San Juan en el capítulo 4, y es larguísimo, no lo vamos a leer. Si yo fuera a hablar sobre el odio, sería cada palabra que Jesús le dice, hay cantidad de enseñanzas, no tenemos tiempo. Basta con que lo tomemos. La samaritana. Jesús le dice, dame de beber, y entonces ahí mismo le responde, ahí mismo que le reventó. ¿Cómo se atreve a pedirme usted agua a mí? Usted es un judío, yo que soy una guatemalteca. Ríanse para que entre el oxígeno. Es que si vieran como me angustia verlos dormir. No me da como de disolución de que usted se duerma y no me oiga, porque si usted no se duerme, usted no es normal. El que se duerme es normal, pero yo vine aquí a hablarles a un montón de anormales. Ríase, meta oxígeno. Ven, a ver.
Entonces Jesús le responde, si supieras quién es, y comienza con qué delicadeza comienza Jesús a evangelizarla, con qué cariño, con qué amor. Fíjense, ¿verdad? El método de Jesús, allá hay un librito que me encontré, ayer lo vi en la librería, dice como curación a través de la dulzura o curación a través de la delicadeza. Ahí lo vi, ya no me acuerdo el título, me llamó la atención, curación a través de la dulzura, llamémoslo así. Es que no me acuerdo el nombre, ahí está en la librería, ahí lo acabé de ver en la librería, me llamó la atención. La curación que da la bondad del corazón, la delicadeza, la manera de expresarse. No hay nada más desarmador que responder con cariño a la persona airada. Cuando su marido esté por ahí bien furioso, dile, muñeco. Le va a contestar, muñequita. Lo baja. Cuando a usted lo insulte, dígame, sonría, muestre la dulzura de Jesús, el encanto. Va a ver lo que va a pasar. Hágalo. No es fácil, pero ejercítese en la dulzura de su corazón, en la bondad. Creo que dice transcuración a través de la bondad. Creo que dice, bueno, todo que eso me llamó la atención. Si ustedes vieran cómo se baja, bueno, lástima que no es el tema de la samaritana para explicarlo. Y le sanó el odio que había entre judíos y samaritanos. Y sanada la samaritana de la agresividad, se fue la samaritana, vengan, salgan, me dijo todo, no será el Mesías. Si vieron todo lo que me dijo de mi vida, pero con la dulzura con que me dijo, sin vergüenza. Eso fue lo que le dijo, prostituta. A ver si no le dijo, trae el marido, no tengo, cierto. Has tenido 5 y este que tienes tampoco es. Pero no le dijo sinvergüenza. Esa fue la idea, pero con qué cariño le dijo sinvergüenza. No es fácil. No es fácil, porque responder con dulzura a la persona que nos está hiriendo con palabras, odio, es lo primero que, de las enfermedades espirituales, es la primera y es la que más daño hace. ¿Cuántas personas enfermas por odiar? Y aquí ustedes que vinieron, que están aquí, ¿cuántos habrá enfermos porque tienen guardado por allá algo de odio? Porque le dijeron, cuando era niño me dijo ¿qué? Cuando era adolescente me dijo ¿qué? Cuando me encontré con fulano de tal que es pariente de la cuñada, de la suegra, de la prima, de la cuñada de mi amiga, y dijo ¿qué? Y todo eso duele. ¿A quién le gusta que digan cosas negativas de usted? ¿A quién le gusta? A nadie. Pero ¿cómo nos gusta que nos ensalcen? Yo le doy un secretico de mi papá. Mi hijito, si usted no puede hablar bien de una persona, más bien cállese. Por lo que usted diga negativo de alguna persona, tarde o temprano, esa persona va a saber que usted lo dijo y se va a formar un problema o en la familia o con usted. Si no puede hablar bien, cállese. El libro de la sabiduría, por allá, creo que es el capítulo 20, lástima que no recuerdo. Es que si me pongo a buscar los textos bíblicos no acabo. La boca es su gloria o la boca suya es su tumba, su sepultura. Con la boca le hace a usted amigos o le hace enemigos. Bueno, ahí está el texto, no lo voy a buscar, que no tenemos tiempo. Yo simplemente ideas de lo que preparé, que voy diciendo así, usted después busca después, no hay tiempo aquí ahora.
Y entonces el odio enferma físicamente. Estaba en ese punto aquí para decir cuántos habrá aquí enfermos físicamente por un odio. Y lo más terrible es que son odios inconscientes, odios que ni siquiera uno se acuerda, cosas que uno ni se acuerda. De ahí para sacar a flote con la sanación interior de los recuerdos esas cosas que están causando eso. Miren, estas enfermedades por odiar son estas: colitis, gastritis, úlceras, muchos problemas coronarios, presión alta, triglicéridos altos, epilepsia, asma. El asma es la más clara. Persona que tenga asma, búsquele por sanación interior y verá cómo se mejoran. Si es que no se sanan, que se sanan, pero si ustedes supieran la cantidad de... No acabo. Asma, alergias, eczemas, psoriasis, dolores en el cuerpo. Ahora me encontré en un encuentro que tuve con médicos, los oncólogos, hablando que el cáncer es producido por remordimientos. Yo no sabía eso, apenas lo acabo de oír. Bueno, lo podía dejar para la parte del remordimiento, pero en fin. Lo oí de un oncólogo. Cáncer de mama, dice él. Claro que no se puede ser exagerado, decir que todo, ¿no? Pero los cánceres de mama, muchos de esos cánceres de los senos de nuestras mujeres es causado por remordimientos de abortos. Y contó que los cánceres de mama que él ha tratado, 60% de esos cánceres de mama es causado por abortos. Porque como con el seno se da la leche materna con la cual nacimos todos, con la que el Dios ha creado la naturaleza humana, que nosotros nos alimentemos del seno, de la leche de nuestras mamacitas. Y al abortar es como frustrar lo que es más glorioso para una mujer, ser mamá, o para el hombre ser papá, pero mucho más para la mujer, que lo lleva mucho más en su seno. Entonces el remordimiento de un aborto se somatiza en el seno. Para la persona que no me entiende esta palabra, somatizar, del griego soma, cuerpo. Somatizar quiere decir, en griego soma, la palabra soma en griego es cuerpo. Entonces, enfermedad psicosomática es una enfermedad que está psico en griego es espíritu, el alma, la parte espiritual, somática en el cuerpo. Entonces la causa está aquí. Y en efecto, de la parte espiritual se refleja en el cuerpo, en el soma. ¿Lo expliqué? Entonces, un cáncer de mama, en un porcentaje, dice él, del 60% es en mujeres que al rechazar el hijo de su vientre, después les da remordimiento, se somatiza en las mamas. Por lo menos dijo un médico, no yo. Y me llamó la atención, sobre todo el porcentaje tan elevado, 60%. Me parece mucho, ¿no? Pero en fin, eso lo dice él que lo está estudiando. Entonces, cuando una persona tiene una de estas enfermedades que yo acabo de decirles, yo le digo a la persona que trate de pensar, de reflexionar con la ayuda del Señor, si acaso esa enfermedad que tiene no es causada por un remordimiento. Ese es el punto a descubrir con la gracia de Dios. Y para eso yo pongo el baño de luz. En mi libro Vengo a Sanar, el capítulo 5 se llama el baño de luz. Después se los explico si hay tiempo, no sé. ¿Cómo puede usted descubrir la causa de un efecto que le está causando daño en su vida? Pero es otro punto, no hay tiempo. Continuemos adelante.
Dejemos el odio y terminémoslo, porque Dios quiere sanar el odio, y el fundamento del cristianismo está en el amor, y amar hasta los enemigos. No es amar, no es solamente amar, hasta los enemigos. Y el ejemplo lo puso el Jueves Santo en la última cena. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Y qué nuevo tiene amar? Siempre ha sido. Es en la manerita como yo les he amado. Esa es la cosa. Como yo. O sea que Jesús puso el ejemplo de amar como yo he amado. A ustedes como yo les he amado hasta la muerte. Morí por un enemigo como yo les he amado. Cuidadito con quedarse en la primera parte, porque mis respetos a los homosexuales, mi respeto. Yo quiero muchísimo a estos muchachos, porque estos muchachos nacen, yo no puedo creer que se vuelvan, porque uno nace hombre o mujer, y el hombre con deseos a la mujer, y la mujer con deseos al hombre, y uno se da cuenta desde que está chiquito, que le gustan mirar las mujeres y le gustan las cositas, que a las mujeres les gustan los hombres. Uno se da cuenta. Y yo les he preguntado a estos hombres, ¿usted cuando estaba chiquito qué le gustaba mirar? Los hombres. Yo no he encontrado ningún homosexual que me diga, yo miré las mujeres y después empecé a mirar los hombres. Ni uno. Tal vez uno. Tal vez uno. Por el resto, todos los que he tratado en mi vida, todos nacen. Un defecto de fábrica, como el que nace con problemas de labio leporino, como el que nace con el pie torcidito, chapín, pero no chapín en cuanto guatemalteco. No sé si le dicen chapines a los que nacen con el... No, la palabra en español chapín quiere decir el que tiene el pie torcido. Pero yo sé que aquí en Nicaragua, en Guatemala, chapín es el guatemalteco. Yo soy chapín quiere decir yo soy guatemalteco, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces me explico cómo es, ¿no? El que nace con el pie torcidito, que ustedes saben que hay niños que nacen con el pie y se los tienen que destorcer. Eso es en medicina chapín. Bueno, en palabras vulgares, porque hay otra explicación, pero otra palabra, pero por lo menos en palabras en castellano, en lo que significa castellano. Me expliqué. Como el que nace con un problema. Yo conozco un sacerdote que ahora le van a hacer cirugía plástica porque nació sin oreja derecha. Se la van a corregir un poquito. Oye bien, pero se le entra el agua. Entonces tiene que mantener el oído tapado. Buscar por sanación interior muchas cosas que puede descubrir uno en la vida de uno, que Dios la pueda sanar. Eso es lo que se llama el baño de luz. Bueno, a ver, dejemos este tema que es un poquito delicado. Terminemos la parte de odio. La segunda enfermedad espiritual que Dios sana es, la segunda categoría de enfermedades que sana son las enfermedades espirituales, y la primera de las enfermedades espirituales es el odio. ¿Queda hasta aquí claro? Pasemos a la segunda enfermedad espiritual que Dios sana. Miedo. A ver si es cierto o no que el buen Jesús quiere sanar el miedo. A ver, ¿quién les parece del Evangelio uno que sanó de miedo? Sí, ahí dijeron. Pedro. Sí, es el más... Hay muchos. Lo que pasa es que no podemos decirlos todos. Pero Pedro. ¿Y qué texto damos? Cualquier texto de los 4 evangelistas. Nos vamos allá al pretorio de Pilato, en la casa de Anás y Caifás, parece que ocurrió el asunto. Yo doy la vida por ti. Pedro, no ha dejado de cantar el gallo 2 cuando tú ya me has negado 3. No conozco ese tipo.
Yo no sé quién es ese hombre. Usted tiene acento guatemalteco. Yo estaba con él allá, porque los guatemaltecos van todos con Jesús No, Señor, yo no conozco ese tipo. Miedo. Y Jesús lo miró, una mirada de fe, y se arrepintió. El pecado de Pedro fue peor que el de Judas. Peor. Pedro fue herejía. Judas fue hambricia. ¿Hambricia se dice? Avaricia. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro se arrepintió. Judas se desesperó. No se arrepintió. Por eso se condenaría. Probablemente es el más seguro que se condenó. Porque más le valiera no haber nacido. Gravísimo. Pero miren que sana el miedo. Miedo a hablar. Sobre todo, miedo a defender a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos contar cosas tristes? Por hablar de Jesús nos hemos ganado enemigos, ¿o no? Por defender nuestra santa fe católica, ¿cuántos enemigos, o no? Y muchos la hemos defendido, no obstante que hemos tenido que hacer un esfuerzo. Pero ¿cuántos de ustedes se han quedado callados por miedo? Por miedo. Ese miedo es el que quiere sanar Jesús. Y sana el miedo. Si yo les voy a contar aquí cosas, no acabo. Hay un ejemplo que nunca jamás se me olvidará. Vino un hombre de unos 50 años, miembro del ejército, no de Guatemala, pero era miembro del ejército. Me dijo, padre, como tengo las piernas, y me mostró todas las piernas. Eran unas llagas, y la parte que no eran llagas eran unos morados. Entonces, dijo, padre, esto lo tengo desde que soy niño. Y si durante mi vida he sufrido muchísimo. Aquí en el ejército, cuando yo entré a hacer la carrera militar, no me querían recibir porque no eran llagas, pero eran todas las piernas moradas, como a punto de reventarse. Al fin lo recibieron, yo no sé cómo, lo recibieron e hizo carrera militar, un militar de carrera. Como me dijo que era desde niño, lo primero que hay que hacer es investigar qué le pasó. Mírenme aquí. Como me dijo que era desde niño, entonces aquí hago un paréntesis para todos los que estamos escuchando. Cuando usted tenga algo que le molesta, que le haga sufrir, inmediatamente piense, ¿y desde cuándo me está pasando esto? Voy a poner un simple ejemplo. Una persona que dejó de dormir, no puede dormir. ¿Y desde cuándo usted no está durmiendo? Hace un año, hace 5 años. ¿Desde cuándo tiene problemas de dormir? Lo mismo le dije yo a este hombre. Usted me dice que hace desde niño. Pregúntese qué le pasó a usted cuando era niño, de triste, de miedoso, de negativo. ¿Hubo algo que le causó a usted una conmoción? ¿Recuerda algo? Y no encontramos nada. Le hice la oración del baño de luz y él logró ver como con la imaginación, con una imagen mental, él alcanzó a ver, a recordar una realidad. Como el papá era militar como él, y el papá lo quería volver machote, puro sanote, lo encerraba en una pieza. Cuando él tenía poquitos años, 4, 5, 6 años, él recuerda que su papá siempre me contó, me dijo, padre, estoy recordando, pero como que era con la imaginación. Es muy difícil explicar cómo ocurren estas cosas, porque esto lo hace Dios, y es muy difícil explicar las cosas de Dios.
Se cuenta lo que sucede, pero cómo lo hace es lo que es muy difícil. Padre, me estoy recordando que cuando yo estaba muy chiquito, pongámosle 5 añitos, mi papá, para enseñarme a ser hombre, macho, me encerraba en una pieza, me desnudaba, cerraba las puertas y las ventanas y apagaba la luz. Y con la luz apagada y todo en el oscuro, me decía, ahí va la culebra, te va a morder la culebra. Ahí están las culebras. Y el muchachito lloraba y lloraba, papi, papi, sáqueme de aquí. Ahí está la culebra. Deje de ser miedoso, sea macho, que un hombre no siente miedo, sea macho, que un hombre no llora. Cuando salía del castigo, salía con las piernitas moradas y decía, Padre, yo sentía que me mordían las culebras. Miren hasta dónde el daño que le hizo el papá a esa criatura. ¿Cómo se le atreve a decirle a un niño tan chiquito que un hombre no tiene derecho a llorar? Como si los hombres no tuviéramos sentimientos y sensibilidad. ¿Cómo se le ocurre al papá decirle al hijo que para que se le quite el miedo, ahí está encerrado con culebras, para que se sane el miedo a las culebras? Porque le decía, ahí van las culebras, no se deje, sea macho, pégale a las culebras, pelee con las culebras. Pero miren ustedes qué crueldad, eso se llama crueldad mental, eso se podía denunciar a los derechos humanos, perfectamente se podía denunciar a los derechos humanos. El cuento es que el muchachito creció y cuando llegó a ser adolescente, eso se le agravó cada vez más. Y ya durante la vida, esos morados se le reventaron en llagas y esas llagas no se sanaban. ¿Por qué no se sanaban? Porque la causa estaba viva. Tengo que ser macho, y para ser macho tengo que tener esto. Cuando logró perdonar al papá, ya el papá muerto, yo le dije, ¿usted está enfermo por un odio a su papá? Y dice, no, yo lo quiero mucho porque mi papá me enseñó a ser militar. Le enseñó a ser militar a costa de su salud física. Y empezamos a orar por el papá, que el Dios lo tuviera en el cielo y que usted desde aquí le perdonaba, que el Dios de él subiera en el cielo. Empezaron a secarse las llagas y se les aparecieron los morados. Se viera como le quedaron las piernas. Fue un tiempo por ahí de unos 5 o 6 meses. Díganle 6 meses. De estar tan mal de las piernas a estar totalmente curado. Y todo por perdonar al papá. ¿Ve? Somatizar en el cuerpo un miedo. Aquí es miedo, pero un miedo que estaba como mezclado con odio. Y que quieren sanar el miedo. Mire cómo después de que tuvo miedo Pedro, lo sanó, que fue después capaz de predicar ante 3,000 personas. ¡Ustedes lo mataron! Después de que no fue capaz de decir que él era discípulo. ¡Ustedes lo colgaron del madero! ¡Pero resucitó! ¡Está vivo! Y comimos con él, y hablamos con él, y lo tocamos a él, y él es para ustedes, para sus hijos, y para todos los que Dios quiera llamar y ser salvos. Bueno, ya la predicación de Pedro. Y habría mucho que decir del miedo. Sigamos, pasemos a la tercera curación de la segunda clase. A ver, la segunda curación es curación ¿de qué? No. Curación de los recuerdos, que yo la llamo curación de las enfermedades espirituales. Y que esa segunda clase son 4 clases. ¿Ahora ya entendieron? ¿Sí o no? Bueno, la segunda curación es enfermedades espirituales, solo recuerdo si son la primera odio, la segunda miedo, la tercera remordimiento. Esta tercera del remordimiento nos puede servir el mismo San Pedro. Ahora ya no curado de miedo, sino del remordimiento de haberlo traicionado. Nos sirve el mismo Pedro. Así que como ya lo expliqué, yo me salto esta tercera y aprovechamos tiempo. Remordimiento.
¿Y cuántos habrá aquí de ustedes diciendo esta frase? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si nos hubiéramos quedado callados? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Pero ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? A ver, con toda honestidad y humildad, ¿cuántos de ustedes han dicho la frase, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué más bien no me controlé? Levanten la mano. Todos. Falta de prudencia. Prudencia para hablar o falta de control de nosotros mismos. Porque ¿por qué lo dije? Es falta de prudencia. ¿Y por qué lo hice? Es falta de control. ¿Cuántos habrá en la cárcel por haber matado a una persona que se obnubilaron de la ira y asesinaron a otra persona? ¿Cuántos en la cárcel? Pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Pero por qué lo hice? ¿Sí o no? Y eso, olvidémonos de la cárcel. Usted, en su familia. Dejemos esta parte del remordimiento porque habría muchos textos bíblicos, habría muchas personas que pudiéramos traer a colación. A ejemplo, dejémoslo. Pasemos a la cuarta, curación de la segunda. La segunda es curación de los recuerdos o curación de las enfermedades espirituales. Y la cuarta curación de enfermedades espirituales que pertenece a la segunda clase es complejos, odio, miedo, remordimiento y complejos. Casi no se oye hablar de esta cuarta. Los complejos. Yo la descubrí estudiando al doctor William Parker. El doctor William Parker habla muchísimo de complejo y me sirvió mucho para enseñar. Vea, complejo. Uno cree que complejo es complejo solamente de grandeza. No se habla de otros complejos, sino de grandeza. Esa persona tan asquerosa, como la que se la cree que gente que dice yo, no usa nunca el plural, nosotros, sino yo. Yo tengo, yo hago, yo digo, yo dije, etcétera, etcétera. Complejo. Entonces, como que no se conoce sino el complejo de grandeza. Y el doctor William Parker dice que el complejo de grandeza no existe, sino que es el complejo de inferioridad que se hace pasar por superioridad. A ver si me explico. Él dice, una persona de esas que aparece como gran cosa es porque, y uno dice, tiene un complejo de grandeza. No, es complejo de inferioridad, que como es tan poquita la persona y es tan orgullosa, lo que le falta en grandeza física la tiene en grandeza de odio y de superioridad. Entonces aparece, mírenme que yo soy muy guapo. Yo no soy como esos, yo soy muy lindo. Mírenme cómo hablo yo de lindo. Yo no soy como esos estúpidos que dicen babosadas. Mírenme. Y entonces ese es un complejo de estar diciendo, mírenme. Y yo digo, claro, miremoslo porque como no se le ve nada, nos dice que lo miremos porque no tiene nada que ver. Como él no tiene nada que ver, él se tiene que hacer ver para poder, y entonces dice que lo miren. ¿Me explico? Y el doctor dice que no existe, que es el de inferioridad, y que mientras más aparece es porque mientras más aparezca alto es porque está abajo. Este complejo de inferioridad no solamente el de grandeza, hay muchos complejos, muchos. Por ejemplo, yo explico así. Complejo es todo aquello que a usted no le guste se vuelve su enemigo porque es su complejo. A ver si me explico. Todo aquello que a usted no le guste se vuelve su enemigo. ¿Por qué se vuelve su enemigo? Porque a usted no le gusta.
A usted no le gusta el color de su piel. El color de su piel es su enemigo. A usted no le gusta su apellido es su enemigo. A usted no le gusta su patria es su enemigo. A usted no le gusta su altura, por ejemplo la mía, que yo que soy tan alto, miren cómo soy yo de alto, mire, alto, esbelto, lindo, sexy. ¿Cuántos me envidian? Mamma mía, ¿no? Entonces, como yo soy tan alto y a mí no me gusta esta altura que yo tengo, entonces mi altura es mi enemigo. A usted no le gusta su familia es su enemigo. Entonces no se le olvide, todo aquello que a usted no le gusta es su enemigo. Ahí, y usted vive y anda con su enemigo, líbrese de su altura, líbrese del color de su piel, líbrese de lo viejo que usted es. ¿No ve cómo se hacen estirar las mujeres? ¿Ve cómo se? A usted no le gustan las canas, cuando las canas son lo más lindo que tenemos. Las mujeres dicen que un hombre con canas es muy atractivo. Por eso, yo no tengo edad de tener canas. Yo me echo un shampoo de leche por la mañana. Pues, qué pelito bonito que tengo, para poder ser atractivo. Y tan es así que no les gustan las canas que se las pintan. ¿O no? Porque no quieren las canas. Y usted anda con sus enemigos encima. Ahí los tienes encima. Complejo es todo aquello que a usted no le guste. Tengan eso como norma. Ahora, vamos a poner ejemplos de la Biblia. Uno acomplejado en la Biblia. Saqueo. Complejo de rico o de pobre. A ver, piense bien. Saqueo tenía complejo de rico o de pobre. De altura. Como la mía no era, seguro que no. Yo tan alto todo, ¿cómo voy a hacer, no? A ver. ¿Por qué robaba? Piense. Dice en el Evangelio que era un ladrón. ¿Por qué robaba? Porque tenía complejo de pobre. Entonces tenía más. Porque ya tengo 10 millones de dólares. Pero comparado con fulano de tal que tiene 100 millones, yo soy pobre. ¿O no? Entonces robaba y amontonaba. Complejo de pobre. Por eso es muy interesante darse uno cuenta que complejo no es lo que dice la gente, es un acomplejado, y casi siempre es de aquellos que aparecen como gran cosa porque son nada. Entonces, esa es como la idea que tenemos de complejo. Complejo es todo lo que no nos guste. Todo lo que a usted no le guste se vuelve complejo. Complejo de viejo, ya está decrépito, viejo prostático, vieja menopáusica. Y entonces nos vienen los complejos de viejo ya. Viejo hipocondríaco. Se queja de todo. Miren cuántos complejos hay. A veces, como a mí ya no me gusta esta vida, comienzan las como se diga. Y que nos quieren sanar de los complejos, el ejemplo es Saqueo. Baja Saqueo. Y delante de la persona de Jesús, hoy devuelvo 4 veces a los que he robado. Y la otra mitad que me queda, se la voy a dar al padre Darío para sus obras de caridad. Léanlo y verán. Ahí dice. Léanlo y verán qué dice en el Evangelio. Ríanse para que se despierten, ríanse. Bueno, ¿cómo Jesús quiere sanarnos
de las enfermedades espirituales, que son 4, las expliqué y se fue aquí la hora entera. Nos queda faltando, mírenme, que cura de las enfermedades físicas y que cura del diablo, libera de las influencias diabólicas. Entonces he explicado 2. La primera, que es sanación del pecado y debilidad de pecar. No queda duda, eso quiere ser el buen Dios. Segunda, que cura enfermedades espirituales que son odio, miedo, remordimiento y complejos. Tercera curación que el Señor hace en nuestra vida, la curación física. Y la cuarta, la liberación del diablo. Entonces, la tercera curación que Dios hace es la curación física. Física. Y esta, si les voy a explicar, no acabaríamos. El Evangelio, por todas partes el Evangelio, que curó un ciego, que curó un cojo, que curó un manco, que curó un paralítico, que curó a esto y por todas partes curaciones y curación. A nadie le dijo esta frase: tenga paciencia con la enfermedad. Esa frase la decimos los curas, pero no Jesús. Tenga paciencia con su maridito. Tenga paciencia con su maridita. Tenga paciencia con sus hijos. ¿No es así que dicen los sacerdotes? Por eso no lo dijo Jesús. En ninguna parte del Evangelio dice Jesús a los que se acercaron: tenga paciencia, ahí tiene para que se santifique. Está mal casada, siga con su borrachito, mi hijita. Eso le tocó, tenga paciencia. Jesús no dijo eso. Así no dijo Jesús. Aquí estoy hablando de un punto muy delicado. A cada persona que se acercó pidiéndole ayuda, lo sanó. A todos, a todos. No dejó a nadie con paciencia. A nadie, esto es curioso, pero a nadie. Padre Darío, y entonces, ¿de dónde sale como de dónde sale esto que dicen los sacerdotes tanto que hay que tener paciencia? Yo creo que mis hermanos sacerdotes dicen eso es porque como ellos no rezan por curación, la inmensa mayoría no saben. Muchos saben, bendito Dios. Aquí el padre Hugo Estrada es el ejemplo. El padre José María Delgado Varela, ejemplo. Monseñor Pellicer, Ramiro Pellicer, ejemplo. Monseñor, este que estaba en Izabal, está Petón, ejemplo. Ellos han orado por enfermos. Luego, pero que son ellos 4, o pongámosle un poquito más, comparados con todos los sacerdotes que tiene Guatemala. No saben. Ese es el problema. ¿Cómo ayudarles a los sacerdotes? Mi respuesta es: ahora sí, tengan paciencia con los sacerdotes. Es lo más difícil con un hermano sacerdote. Los problemas que yo me he metido ha sido por eso. Porque ellos, ustedes van y les dicen, y entonces ellos se ponen así contra mí porque dicen: el padre Darío es echándose flores contra nosotros. Yo no digo, estoy todo lo contrario diciendo que por el don del sacerdocio recibimos este don. Aprenda a utilizarlo. Usted por la Eucaristía, por el bautismo, por el matrimonio, aprenda a utilizarlo. Todo lo que hay que hacer es utilizarlo. Y se lleva uno unas sorpresas como las que yo me llevé en 1964 cuando fui ordenado sacerdote. Nadie me enseñó y me puse a rezar por una señora que tenía un niño enfermo y se sanó y me llamó tanto la atención. Yo dije: ay, Dios mío, yo sí soy santo, pero no tanto. Pero me sorprendí. Y después, en diciembre, eso fue en septiembre, después en diciembre otras cosas. Y entonces yo dije: el que venga yo le rezo. Y empecé a rezar y me fui volviendo famoso en la parroquia cuando no existía la renovación y la gente venía de todas partes
a buscarme porque yo tenía healing power. En inglés healing power es poder de curación. Y yo dije, ¿poder de qué? Si yo no sabía, yo rezo, pero ¿qué está pasando? Yo ni siquiera sabía que existía el don de curaciones. Eso no se estudia en el seminario, todo lo contrario. ¿Saben qué le dicen a uno? Eso no existe. Eso fue dado para la iglesia primitiva, para la evangelización de la iglesia primitiva, pero eso ya no existe, eso se acabó, no crean en eso, no hayan donde esos locos carismáticos, ¿qué cuentos de eso? Nada, la misa es lo único, ¿qué cuentos de...? Y se están perdiendo una cantidad de gracias el enfermo y el sacerdote por creer que ya no existe, cuando es todo lo contrario, que existe y que hoy más que nunca se necesita. Pero vaya usted. Así se descubren una cantidad de cosas lindas. Termino el último pedacito. Poder de curación contra el diablo. No existe la palabra curación contra el diablo, es como, no es la adecuada. La adecuada es poder de liberación de las influencias diabólicas. Pero vuelvo a decir, para entender a Jesús, yo utilizo la palabra curación, ¿entienden? Pero no es la mejor. Es curación de las influencias diabólicas. Entonces, en este punto habría mucho que decirles. No podría, imposible, yo decir toda esta cantidad de doctrina. Me remito a lo del diablo, lo que me pasó en el exorcismo. Si ustedes ven a alguna persona con síntomas diabólicos, no tenemos tiempo, síntomas diabólicos. Por ejemplo, odio a Dios, odio a la iglesia, odio a rezar, no quieren rezar, odio a entrar a una iglesia, no entran, no pueden, odio a una persona que les hable de Dios, es como un rechazo a todo lo de Dios. Esos son síntomas de que hay influencias diabólicas, síntomas. Cuidadito con decir, el padre Darío dijo que vos tenés un diablo. Yo no estoy diciendo eso. Pueden ser síntomas, pero no quiere decir que todos los síntomas es diabólico, porque cuántos médicos se equivocan diciendo, eso es un síntoma de tal cosa. Váyanse para la casa que me pasó en Nueva York, una señora que yo conocí, un dolor de cabeza espantoso, pero terrible. Fue al hospital. No, eso es que usted está cansada, váyase para la casa. Y el dolor espantoso, es que se quería era matar. Volvió al hospital. Doctor, lo que usted me mandó no vale la pena. Le voy a poner una inyección para el dolor. Le puso una inyección para el dolor. Se le quitó el dolor, se volvió para la casa y se murió. ¿Sabe qué tenía? ¿Verdad? Que era, no sé cómo te dice, algo neurológico, pues no me acuerdo ahora qué. Algo le estaba pasando y el dolor era síntoma. ¿Por qué el doctor no le dice, vamos a hacer un estudio radiológico? Vamos a sacar radiológico. ¿No es cierto? Sobre todo la segunda vez que fue. Ahora están demandando a la familia, al hospital, por negligencia médica. ¿Se equivocó el médico? Pues aquí se equivocó, porque debía haberle puesto atención. Ese dolor de cabeza puede ser una tontería, pero de pronto es algo grave, ¿o no? Ajá. Es lo mismo en estos síntomas. Sobre todo, como estoy hablando del diablo, síntoma de que hay algo diabólico es un odio a Dios, a la iglesia, a los santos, a las imágenes. No quieren entrar a la iglesia, es un rechazo. Pero no solamente es un rechazo, un odio, porque hay mucha gente que es atea y con odio, pero es que esta gente es compulsiva. ¿A cómo me refiero compulsiva? Por ejemplo, vienen a la iglesia, entonces comienzan como no se hallan, es como algo terrible. Conozco un muchachito en Nueva York que lo llevan a la iglesia, tiene 8 añitos, ahora entra a la iglesia y se mete bajo la banca y dice, ¡yo no quiero estar aquí! ¡Yo odio este lugar! Y el papá y la mamá son un par de santos. ¿Pero de dónde ha aprendido usted eso? ¿Usted por qué no está aquí? No sé, no me gusta estar aquí. Se ponen a rezar en familia y es el único que protesta y no contesta. Se mete bajo los cojines del sofá.
síntomas diabólicos,